Se fue la luz un instante acá en mi casa. Entonces vamos a continuar. Ya, y les comparto entonces este material de una vez, para no ganar tiempo. Bien, en primer lugar, el tema de hoy día sobrepasa a lo que conocemos como derechos humanos, porque en realidad trata sobre un tema más amplio, que se conoce como la teoría del derecho. Ese es el tema en realidad, ¿no? Donde se van a conocer o se van a explicar el derecho objetivo, que es la norma o conjunto de normas vigentes que van a ser emanadas por parte del Estado. Y por otro lado, el derecho subjetivo, como la facultad atribuida a un sujeto para hacer o no hacer o exigir algo, respaldado en el derecho objetivo. Estos son los dos derechos que debemos conocer. Uno, la norma del Estado, y otro es ya el accionar de la persona, que es su respuesta, ¿no? Su reacción frente a estos derechos, si los reclama o no los reclama, si los conoce o no los conoce. Bien, entonces así estaríamos empezando esto de los derechos humanos. Ahora, un concepto fundamental dentro de las ciencias sociales es que el derecho es parte importante de la superestructura. O sea, es el pensamiento, la ideología dominante la que va a establecer un tipo de leyes, ¿no? Y esta va a ser sustentada sobre una base económica en una sociedad determinada, ¿ya? Y todo ello va a ser voluntad de un Estado, ¿no? Y el Estado va a expresar la voluntad de un grupo de poder, una clase dominante que va a ser erigida en ley, voluntad que está determinada por las condiciones materiales de existencia, ¿ya? Entonces, así tendríamos el primer concepto de Estado, y entonces dice, cualquiera sea el derecho que exista, por historia va a pertenecer pues a la clase más poderosa, ¿no? Que es una clase dominante. Entonces, es así que va a haber una explicación histórica de lo que es el Estado desde la antigüedad hasta el presente, ¿no? Por ejemplo, había algunos que hablaban que era una cuestión divina el derecho, ¿no? El derecho ejecutado por los reyes, dizque de origen divino, por lo tanto su mandato era ley. Y es así que con el tiempo se va a estructurar un Estado conocido como el Estado de la burguesía, un Estado burgués, ¿ya? Pero la clase obrera también surge paralelamente y empieza pues las presiones, empiezan las luchas, y ahí es donde el Estado se ve obligado a admitir, por lo menos parcialmente, las reivindicaciones de los trabajadores. Por ejemplo, implantar el sufragio universal, dictar leyes sobre limitación de la jornada de trabajo. Entonces así vamos a entender que el derecho es un conjunto de reglas de comportamiento, ¿sí? Estas reglas de comportamiento van a expresar siempre en una sociedad de clases, van a expresar la voluntad de la clase que ostenta el poder político, económico y social, ¿no? ¿Sí? Y luego son promulgadas o sancionadas por el Estado el cual defiende, ¿no? También regulan las relaciones sociales, ¿no? Entre las personas para mantener un orden social que le convenga a una clase poderosa. Ahora, los enfoques del derecho son varios, ¿no? Generalmente el punto de vista burgués. Ahí tenemos el derecho natural o jus naturalismo. Este derecho plantea que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esta es una premisa fundamental de cuál parten estos abogados, ¿no? Por ello tenemos derechos anteriores. Antes que surjamos los seres humanos, ya existían los derechos porque era voluntad divina, ¿ya? Son anteriores y son superiores al Estado. Entonces, ahí la finalidad básica del Estado es servir a la persona, ¿no? Entonces, todo el orden jurídico de un país no va a crear los derechos, sino que los va a reconocer, porque esto ya ha existido con el propio hombre. Quien defiende estas posturas son los padres de la Iglesia Católica, ¿no? San Agustín
y Santo Tomás. Igual también Francisco Vittorio y Francisco Suárez, ¿no? Estos otros personajes. Y defienden un postulado principal, el origen divino del derecho burgués. Y esto hace recordar un poco a las clases de historia universal cuando hablaban del absolutismo, ¿no? Donde pregonan esas ideas, sobre todo de parte del rey. Bien, entonces lo que buscan es defender la propiedad privada, buscan la libertad, ¿no? Para explotar a los trabajadores, y así se va configurando todo un sistema que hoy día pues ya lo conocemos como constitución, códigos penales, civiles, ¿no? Un conjunto de leyes. Y aparte, los que van a ejecutar eso, que son el Poder Judicial, ¿no? Los juzgados, la Fiscalía, la Policía, etc. El segundo enfoque es el enfoque jus naturalista racionalista. ¿Ya? Este enfoque va a plantear lo siguiente. Miren, observamos. También admite la existencia de derechos y leyes naturales, ¿no? Pero reemplaza el fundamento religioso de los derechos naturales por una concepción racional. Esta parte es importante, miren. Reemplaza el derecho, la concepción religiosa, ¿no? De este origen, para decir que todo es de un punto de vista pensado, racional, ¿no? Reflexionado, y así. Ahí están pues los famosos filósofos de la época moderna, luego de la contemporánea, ¿no? John Locke, Rousseau, etcétera, los cuales van a plantear, ¿no? Las ideas de la convivencia social. A veces hay que renunciar a la libertad para que alguien gobierne de manera justa, de manera adecuada. Esto va a ser desarrollado en el siglo XX por filósofos como Karl Popper y John Rawls. Estos van a plantear su teoría de la justicia, que habla de un contrato social, un acuerdo entre las clases sociales para tener un gobierno adecuado y tener pues una sociedad justa para todos. En nuestro país, acá tenemos el modelo jus naturalista, que fue asumido por la Constitución del 79, donde el primer capítulo dice, ¿no?, sobre los derechos de la persona, estaba encabezado por un artículo con el siguiente sentido: mira, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. Esta es la Constitución anterior. Luego, cuando entra ya otro gobierno, en la década del 90, se modifica la Constitución, o sea, se hace otra Constitución, que es la Constitución del 93, y ahí cambia la figura, con este postulado: mira, la defensa de la persona humana y el respeto a la dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Mira, entonces aquí lo que estamos viendo es una modificación, ¿no?, de la concepción del derecho en cuanto a su plasmación en la Constitución. Luego llega la teoría positiva del derecho, que es algo ya más actual, con el jurista austríaco Hans Kelsen, el cual establece pues una jerarquía, ¿no? Una jerarquía en cuanto a las leyes, ¿sí? En cuanto a las leyes, se establece toda una pirámide donde él explica que las normas son puras, así plantea ese postulado, que están al margen de la sociedad, sino que también habla que el derecho positivo es escrito y vigente, ¿no? Entonces, plantea toda una fundamentación lógico-formal del derecho, Hans Kelsen, y va a distanciar, va a separar la vida real, ¿no?, de las ideas jurídicas, y va a establecer pues un paralelismo, ¿no? Entonces, convierte el derecho en un instrumento de dominación de la clase más poderosa de la época, ¿no? ¿Sí? Y también vamos a ver el derecho burgués como la expresión de la voluntad general del pueblo, ¿no? Ya esto es ya más contemporáneo, donde vamos a encontrar otras posturas. Ahora, la cuarta postura no aparece en los libros porque, sí, porque está, sí, la cuarta postura, muchachos, no aparece en los libros porque está censurado, ¿no? Que es el enfoque marxista del derecho. ¿Ya? Es un enfoque que plantea así de manera directa que los derechos no han existido siempre,
los derechos humanos se han exigido, se han conquistado mediante luchas, porque el derecho tiene un carácter de clase, o sea, el derecho ha estado al servicio de una u otra clase, y con el desarrollo de la sociedad, las clases humildes, las clases trabajadoras, al tomar conciencia de su condición y plantear algunas propuestas de cambio, han podido arrancar a la clase dominante derechos como a la vida, derecho al sufragio, derecho a la propiedad, derecho a la integridad física, ¿no? O sea, ha sido un conjunto, al trabajo, por ejemplo, a la jornada de 8 horas, ¿ves? Entonces, este derecho marxista que está desarrollado en Rusia, en China y en Cuba, ha planteado algunos lineamientos de esas características. En Perú también hemos tenido, en la década del 80, década del 90, también tuvimos una cantidad de abogados de esa corriente, que empezaron a fundamentar toda una doctrina propia que planteaba en esa dirección, ¿no? Pero por, ¿no?, cuestiones internas, ¿no?, de conflicto que se vivía, estos abogados fueron perseguidos y fueron eliminados, ¿ya? Sí, muchos de ellos fueron abatidos por los comandos. Uh-huh. Sí, fueron abatidos por los comandos y ahí es donde se produce pues la, la desaparición, ¿no?, de estas personas, y por lo tanto se frustra el desarrollo, sí, el desarrollo del derecho peruano, ¿no?, propio, autóctono. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Sí, ese derecho no va a aparecer en la clase, no va a aparecer en los libros, porque por ahora está censurado. Bien, ahora vamos a hacer un recuento muy rápido de la evolución del derecho, ¿ya? Sí, desde las dos clases, dos épocas, las 4 épocas principales. El derecho esclavista, ya sabemos que nace en Mesopotamia, se desarrolla en Egipto, sigue avanzando en Fenicia, China, Grecia y Roma. Pero es en Roma donde empieza el gran desarrollo, ¿no? Ahora, los inicios los encontramos pues en las leyes de Hammurabi, allá por el siglo XVIII antes de nuestra era, ¿no? Sí, también encontramos en Roma, en Grecia, no hay que olvidarnos pues las leyes draconianas, ¿te acuerdas, no? Y en Roma, las leyes de las 12 tablas, ¿no?, como una de las más famosas, ¿no? Acá están las leyes de Dracón, así es, no confundir, es uno de los reyes griegos que va a implantar las leyes más severas contra los pueblos que luchan por la comida, que luchan por el bienestar, ¿no? Bien, entonces ahí se demuestra históricamente que el derecho tiene un carácter de clase. Ninguna de estas leyes ayuda al pueblo, ni sirve para el pueblo, ¿no? Sin embargo, existen las luchas, los pueblos históricamente han estado siempre reclamando, bueno, una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, es así que en el año 74, 71 surge el más grande rebelde, o sea, el más grande movimiento de la época, dirigido por este esclavo llamado Espartaco, que va a ser traicionado y va a ser capturado en la zona de Capua, Roma. Bien, pero así como él hay muchos casos en todos los continentes. Finaliza la etapa esclavista, entramos a la etapa feudal, y ahí también florece un derecho el cual va a defender a capa y espada la propiedad monopolista de la tierra, de los señores feudales, sí, sí, de los señores feudales, y va a considerar al campesino como si fuera parte de la tierra, sí, como un apéndice de la tierra. O sea, el campesino no tiene derechos propios, sino que él va a ser parte de la tierra y propiedad de la nobleza feudal, ¿ya? Y es así que se va a establecer pues ese conjunto de leyes más conocido como las leyes canónicas que desarrolla la Iglesia Católica, donde justifica las grandes diferenciaciones a nivel de socioeconómicas, ¿no?, en aquella época. Entonces, el derecho feudal va también a establecer las normas de la moral religiosa, sobre todo, ¿no? Todos sabemos de que ahí
lo que predominaba pues es la teología, la escolástica, ¿no? Y es así que poco a poco se van a ir estableciendo una serie de normas de la vida feudal, ¿no? ¿Quién no se acuerda pues, de la prima nocte, ¿no? La pernada, los impuestos, etcétera, etcétera. Un ejemplo de ello es el derecho feudal. En España, por ejemplo, el surgimiento de los fueros, el fuero de viejo de Castilla, el fuero juzgo, el fuero real. En el Perú, las leyes de Indias, ¿ves? Entonces todo esto es parte de una época de oscurantismo, ¿no? Donde los derechos humanos están restringidos solamente para la nobleza, solamente para la burguesía. Y es así, esa burguesía naciente va a establecer su propio derecho en la etapa mercantilista, ¿no? En alianza con la monarquía absolutista, ahí se va a establecer un derecho ahora al servicio de estos comerciantes. Así es. Entonces, vamos a ver que se establece pues este conjunto de leyes que van a defender la propiedad privada capitalista como la esencia del sistema, ¿no? Ahí está la causa de las discriminaciones o desigualdades, ¿no? ¿Sí? Entonces garantiza la explotación capitalista. Vamos a poner acá, mira, prohíbe los sindicatos y las huelgas y establecía penas de reclusión a aquellos que no obedecían a estas reglas. ¿Ves? Entonces ahí se puede observar cómo el Estado burgués, ¿no? Da las leyes que a ellos le convienen y prohíbe todo aquello que le perjudica, por ejemplo, las huelgas, ¿no? Y así, un conjunto de leyes que se van a ir estableciendo en diferentes países, ¿no? Y de hecho, que van a trastocar el derecho feudal, sí. Y luego ya vamos a tener pues la Revolución Francesa, antes la Revolución Inglesa, las revoluciones europeas, ¿no? Que van a impulsar todo esto, pero a nivel ya más generalizado. Y la burguesía se va a imponer en toda Europa, luego acá en América, luego en Asia, y así, ¿no? En varios lugares. Es así que ya más actualmente hablando, se establece una clasificación de los derechos, ¿sí? Por ejemplo, aparece el derecho civil. El derecho civil es una rama de todo el derecho que comprende el régimen de las personas, los actos jurídicos, los bienes y obligaciones, contrato de la familia, asociación y causa de muerte, ¿ya? Ahí están tres grupos. Los derechos civiles extrapatrimoniales o absolutos. Estos no son negociables, no se pueden ceder, son intransferibles. Ejemplo, la vida, la libertad del nombre, el estado de la persona, el domicilio, la capacidad civil, es decir, son los derechos denominados derechos de las personas, ¿ya? Entonces, estos son derechos principales. Los derechos civiles patrimoniales, estos sí, se pueden ceder, se pueden vender, se negocian, pueden hasta hacer un precio, etcétera, ¿no? Ahí tenemos las propiedades, las posesiones, las deudas, préstamos y las herencias. Entonces, subrayamos esto como esa parte. Ahora, los derechos civiles mixtos, estos conforman el derecho de la familia. Sí, se le llaman mixtos porque ahí tiene un carácter patrimonial, ¿no? Son los regímenes patrimoniales que se dan entre los miembros de la familia. ¿Cuáles son? Alimentos, ¿no? Sí, la patria potestad, la fidelidad conyugal, etcétera, etcétera. Ahora, según la constitución actual en el Perú, que es la del 93, acá tenemos, los derechos se agrupan en tres fundamentales, ¿no? Uno, los derechos de la persona, los derechos sociales y económicos. Ahí están los cuatro derechos que voy a marcar, ¿ya? Acá están, los cuatro. Estos son los principales. Entonces, la Constitución va a iniciar la definición del Estado. Entonces, ahí es donde se va a quebrar un poco la ley fundamental que se había planteado, pues, después de la Segunda Guerra Mundial en la Constitución alemana, ¿no? Donde, ¿para qué? Para privilegiar el papel o la primacía del ser humano sobre el Estado, ¿ya? Entonces así es que nace esa famosa consigna, ¿no? La dignidad humana es intangible, respetarla y proteger las obligaciones de todo orden o poder público. Y aquí tienen los derechos fundamentales, ya que vamos a ir ubicando, por ejemplo, los personalísimos. Estos son los fundamentales, ¿no? Ahí tenemos a la vida,
por ejemplo, a un nombre propio, entiéndase apellido también, ¿no? La integridad física, o sea, nadie puede maltratarnos, el libre desarrollo de la personalidad, sin traumas, sin amenazas, sin miedos, ¿no? Un desarrollo adecuado. Y también se incluye al que todavía no ha nacido, es decir, el concebido. Él también está dentro de estos derechos, sobre todo a la vida. ¿Ya? Luego que nace, ya tiene otros derechos como un nombre propio, ¿no? La integridad física, el libre desarrollo, pero tiene que nacer. ¿Ya? A la herencia también. Otro derecho personalísimo es a la nacionalidad, ¿m? De la cual nadie puede ser despojado. Tampoco no ser víctima de violencia moral, psicológica o física, ni de torturas o tratos inhumanos o humillantes. Está prohibido. Sí. Mire, esta es la constitución del Fujimorismo, que sin embargo fue letra muerta cuando le ocupó enfrentar pero los movimientos levantados en la década del 90, la década del 80. Ahí sí se produjo pues las desapariciones, torturas, violaciones y masacres, sobre todo de la gente que estaba en la gente que estaba sin protección, ¿no? Sin que no formaba parte del conflicto, ¿no? Porque nosotros sabemos que si hay un conflicto, hay una guerra civil, las partes en conflicto van a pasar de todo, ¿no? Van a asesinarse, se van a torturar, se van a dinamitar, bueno, se van a hacer todo, porque están en guerra, ¿no? Pero, ¿y el niño? ¿Y la niña? ¿Y el adolescente? ¿Y por qué ellos entran en los problemas? Y así empezaron una serie de violaciones de derechos humanos. ¿Ya? Esa sería la letra A. Ahora, derechos a la libertad. Aquí, libertad física. ¿Ya? ¿Qué significa? Que podemos elegir la residencia, trasladarnos a cualquier lugar, pero eso queda en la palabra no, porque para ir a cualquier lugar necesitamos pasajes, ¿no? Un viático, una bolsa de viajes y encima protección ahora. ¿Ya? Está prohibido la esclavitud y la servidumbre. También, si te van a detener, tienen que hacerlo con un documento que debe firmar el juez. Acá en nuestro país todo es informal. Te ven así no diferente, te meten en preso, ¿no? Y encima te abusan, como el caso de estos días en Huaycán. El ejército y la policía les han masacrado a unos jóvenes solamente por estar transitando en horas que no correspondían, ¿no? Quizás por trabajo, quizás por urgencia, ¿no? La juventud se traslada, a veces quien habla también ha estado a las 11 de la noche trasladándose por un caso de emergencia, ¿no? Por una cuestión laboral, familiar, etcétera. Pero eso no significa que la policía nos va a masacrar, nos va a castigar, va a humillarnos, eso está prohibido. Si la persona está transitando en estado de emergencia, la policía sobre todo tiene la obligación de ver por qué está haciendo ese traslado, ¿no? Y en base a eso, realizar un trato adecuado al ser humano. Ahora, si es un delincuente es otra cosa, pues, ¿no? Sí, si es un delincuente, cambia la situación, ¿ya? También nadie será incomunicado, sino para un caso indispensable, ¿no? Por ejemplo, las mafias organizadas tienden a comunicarse, ¿para qué? Para, eh, ordenar, ¿no? Coordinar acciones para enfrentar al juez, enfrentar al fiscal. Por ejemplo, ahorita, en estos momentos, la Fiscalía está pidiendo que Keiko Fujimori regrese a prisión porque ha violado una de las normas. Keiko está prohibida de comunicarse con los miembros de su partido, comunicarse con los sospechosos que han realizado pues acciones delictivas acusadas por el Ministerio Público. Entonces, ¿ya? Ahora, si ella viola esa norma, va a tener que volver a la cárcel, ¿ya? Y esta última norma, no hay prisión por deudas, ¿sí? Esto es antes no pagabas una deuda, a la cárcel, te quitaban tu casa, ¿no? Sí, las libertades individuales se refieren a la libertad de información, ¿no? Tenemos el derecho a acceder a información de primera mano, opinión, expresión,
difundir nuestro pensamiento, la libertad de creación intelectual, artística, técnica, científica, y a guardar el secreto profesional. Y si alguien quiere vulnerar este secreto profesional, ahí tenemos el habeas. ¿Cómo se llama ese habeas? El habeas. Muy bien, el habeas data. Sí, el habeas data es el que se encarga de esto, ¿ya? Bien, y ahí están las libertades civiles. Estas son a la igualdad ante la ley. No hay uno superior ni inferior, todos somos iguales. Lo contrario significaría discriminación. No puede haber discriminación por apariencia física, por sexo, por idioma, religión, etc. También tenemos derecho a reunirnos pacíficamente, ¿no? A asociarnos y constituir organizaciones de derecho de asociación y a la identidad étnica o cultural. O sea, es normal que yo, si vengo de la selva, me autocalifique como de origen shipibo. Si estoy más arribita, ashánica, campa. Y si vengo de la sierra, tengo el derecho a decir que mis orígenes son quechuas o chancas, ¿no? O quizás por ahí alguien dice, no, mis orígenes son aymaras. U otro por ahí me dice, profe, yo soy de orígenes mochicas. Y eso no es un prejuicio ni un nacionalismo, sino que está refrendado en la Constitución, una Constitución liberal. Tú sabes que los liberales son antinacionalistas, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo colocan? Porque es parte del conocimiento universal. La identidad étnica o cultural es algo que es aprobado en todas partes del mundo, ¿no? También las libertades espirituales, estas se refieren pues a la libertad de conciencia, de religión. No es obligatorio ser de una religión. Si quiero, puedo ser católico, puedo ser evangélico, puedo ser budista, etc. Y si no quiero, no hay problema. También puedo ser ateo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Mantener reserva de estas ideas. Si quieres, le dices. Si no quieres, no le dices. Y no pasa nada. ¿Ya? Las libertades económicas se refieren a trabajar libremente, ¿no? Que nadie te esté forzando al trabajo. No existe un trabajo así esclavizado. Ahora el trabajo es voluntario, ¿no? A la propiedad y herencia, ¿ya? Y a contratar con fines lícitos. Luego, los derechos de seguridad personal. Esto es la Constitución Política del Perú, ¿eh? Que no te afecten en la intimidad, ¿no? Nuestra intimidad es personalísima, es única, es de nosotros nada más, ¿ya? Ahora, eso también en el aspecto de la información, el honor y la buena reputación, ¿sí? Que nadie nos calumnie, que nadie diga pues que nosotros somos parte de tal o cual cosa, ¿no? Entonces, y si alguien lo hace, si alguien nos calumnia, tenemos el derecho a exigir una rectificación en forma gratuita y proporcional. Esto ordenado por el Poder Judicial. ¿Ya? La inviolabilidad domiciliaria. Sí. Hoy día algunos derechos están, a ver, por el estado de emergencia que vivimos, sí, todavía continúa en las noches, sobre todo el toque de queda, ¿no? A eso me refiero, al toque de queda. Ahí algunos derechos todavía están conculcados, ¿no? Sí, pueden entrar a cualquier hora, en cualquier momento, a nuestro domicilio. Pueden también detenernos, pero como demanda la ley, pues, ¿no? Sin golpearnos ni agredirnos, porque no somos delincuentes. Si es un delincuente, la situación cambia, ¿no? Es distinta. Ya también tenemos derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, salvo hay un mandato judicial, que es muy diferente, ¿ya? ¿Ya? Bien, entonces ya entrando a la parte final, porque ya se va a cortar esto, y ahí nos conectamos nuevamente de manera inmediata, están los derechos de participación. ¿Ya? Aquí ya la comunidad tiene derecho a elegir a sus autoridades, a remover las autoridades, ¿no? También iniciativa legislativa, proponer una ley y, a ver, ser consultado sobre está de acuerdo o no está de acuerdo con una medida del Estado peruano. También formular peticiones ante las autoridades, el derecho de petición, a solicitar información a cualquier entidad. Sí, si es pública, tiene la obligación de proporcionar la información que ellos manejan, ¿no? Bien,
Ahora estaríamos entrando en los derechos sociales y económicos. Esto está en el segundo capítulo, el título primero de la Constitución Política del Perú. Ahí está bien claro, bien señalado, ¿eh? Por ejemplo, los derechos de la familia. Aquí el Estado tiene la obligación de proteger a la familia, promover el matrimonio, ¿sí? Así es, el matrimonio se promueve a través de la enseñanza, el curso de educación cívica, ¿ya? Y a través de las charlas que dan, pues, tutores, dan un conjunto de elementos que participan en el Estado. Proteger al niño, ¿sí? Y el Perú está firmado también ese acuerdo internacional de los derechos del niño, ¿ya? Al igual que al adolescente, mire, a la madre y al anciano en abandono, ¿sí? También los derechos y deberes de los padres hacia los hijos, igualdad de derechos entre los hijos. Ya no existe el hijo ilegítimo, ya no existe el hijo que no tiene derechos. Ahora los hijos, todos, ya sea dentro del matrimonio o extramatrimonial, tienen los mismos derechos. Solamente hay que verificar de que sea verdaderamente el hijo, ¿ya? Y tienen los mismos derechos de herencia, sobre todo, ¿no? ¿Ya? Y la política poblacional, también con decisión familiar y paternidad responsable. Aquí tendríamos el derecho a la salud y seguridad social. Por ejemplo, la salud personal. Hoy día seriamente afectado por un abandono del sistema de salud público, ¿no? Y privilegiar lo que son el sistema de salud privado, que está en su apogeo en este momento, ¿no? Jamás ha registrado tantas ganancias como hoy día lo viene haciendo, ¿sí? No se ha paralizado, no se ha frenado las tarifas que cobran las clínicas, porque según los juristas es inconstitucional, porque hay libre mercado, y si hay libre mercado, no hay control de precios. Los precios se establecen según la oferta y la demanda. Entonces hay clínicas que te cobran 100, 200, 300, 400 mil soles por un tratamiento de más o menos pues 2, 3, 4, 5 días, ¿no? Y eso nadie, Indecopi, no hace nada al respecto. ¿Y por qué? Porque la Constitución dice que la economía peruana es una economía libre de mercado y donde los precios ya no se controlan, no se fijan, porque es inconstitucional. ¿Ya? Entonces, la salud personal, la familia y la comunidad. Este derecho ha sido seriamente afectado en los últimos años cuando el sistema de salud ha sido abandonado. Y hoy día vemos las consecuencias a través pues, de cientos, miles de muertos. Ya vamos casi llegando, hemos pasado ya los 12.000 muertos. Y tenemos el promedio de muertos más grande del mundo en estos momentos. Sí, claro, es distraído a la gente, ¿no? A través del trabajo, ¿no? Mientras más abandonado, no te preocupas mucho de la situación, de las noticias, de lo que está pasando, la corrupción. ¿Por qué? Porque estás buscando la comida, estás buscando la bebida, estás buscando la ropa, estás buscando lo esencial de la familia. Entonces, el abandono que es el estado de la población más humilde y también como causa de que ellos no puedan evaluar, reflexionar y analizar